Señores académicos, señor doctor Rubén Darío Lizarralde Montoya, señoras y señores, tengo el gusto y el honor de dar la bienvenida al doctor Rubén Darío Lizarralde Montoya, conferencista del día de hoy, quien disertará sobre, comillas, ¿puede haber un efectivo modelo de sustitución de cultivos ilícitos? ¿Cuál es la diferencia respecto de los modelos establecidos por los diferentes gobiernos? Esa es la conferencia. Rubén Darío es abogado y socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con una maestría en administración de la Universidad de Miami y un programa en alta dirección empresarial, PADI, en el Instituto de Alta Dirección Empresarial de la Universidad de La Sabana, el INALDE. En el sector privado, Rubén Darío fue gerente de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena de Bogotá, vicepresidente de la Compañía Colombiana Automotriz, gerente general de la Compañía Industrial Agraria La Palma, Indupalma, y entre otros, gerente general de Bioenergy, filial de Ecopetrol. Asimismo, fue vicepresidente de Fasecolda, presidente de Campetrol, miembro de la Junta Directiva de Fedepalma y de Fedecombustible, así como viceministro de Desarrollo Económico en el año 1981, tesorero y secretario de Hacienda de Bogotá en 1988 y entre otros más, ministro de Agricultura en el periodo del 2013 al 2014. La intervención de Rubén Darío mostrará un modelo para convertir a los campesinos cultivadores de coca en propietarios, según ya fue probado con éxito en el Magdalena Medio, a través del proyecto de Palma, con el cual 300 familias que no tenían tierra hoy poseen 5.500 hectáreas y un capital de 165 mil millones de pesos, modelo que permite demostrar que sí es posible sustituir los cultivos ilícitos con productividad y propiedad rural, siempre que se cuente con gerencia y decisión pública, pues la tierra y el cultivo pueden pagarse con la producción. En palabras de Rubén Darío, comillas, Colombia tiene la tierra, la gente y el mercado para lograrlo. Sabemos que esta conferencia será una gran contribución a la academia y a nuestro país en este ámbito. Por favor, Rubén Darío, señor exministro, muchas gracias por haber aceptado la invitación de la academia y bienvenido, y por favor, adelante con su conferencia. Les agradezco mucho que ustedes estén esta tarde aquí en este ejercicio. Lo primero que tengo que decir es que tenemos que acostumbrarnos a que en este país podemos hacer cosas grandes e importantes. Desgraciadamente, y lo digo así, desgraciadamente, somos de los países que, por ejemplo, en investigación e innovación, nosotros invertimos muy poco del Producto Interno Bruto, aproximadamente un 0.3% del Producto Interno Bruto, mientras Israel y Corea del Sur invierten entre el 6 y el 7%. Estados Unidos, Japón, Suiza, aproximadamente el 3-4%. Si nosotros no invertimos en innovación, en investigación, en desarrollo, pues definitivamente vamos cada vez más a ser un país más dependiente de otros países, de otras economías, de otros desarrollos. No hacemos el esfuerzo, invertimos o nos gastamos la plata en otras cosas que definitivamente no contribuyen ni a fortalecer nuestro proceso educativo ni a fortalecer nuestro proceso de investigación. Simplemente quería hacer ese llamado antes de iniciar mi presentación. Miren, el problema más grave que tiene Colombia es el de la ilegalidad. Ya casi cerca al 50% de la economía es una economía
soportada en la ilegalidad, ya sea por el narcotráfico y todas las inversiones que alrededor del narcotráfico se dan, ya sea por la minería ilegal, ya sea por la cantidad de capital que está saliendo del país, no solamente recursos, también capital humano. Y todo porque definitivamente no hemos sido capaces, no hemos podido derrotar el cultivo de la coca, que es el que en Colombia en estos momentos está generando la mayor violencia y por supuesto propiciando la mayor inseguridad. Si en un país hay inseguridad y adicionalmente hay unas tasas tributarias altísimas que no compensan el riesgo del sector privado, ya sea nacional o extranjero, pues cada vez hay menos inversión y cada vez pues hay menos fortalecimiento de la economía. Entonces, lo que más violencia está generando en el país, ya no pueden decir que es el factor político, es el factor del narcotráfico, es el factor de las mafias. Llámense hoy guerrillas, llámense hoy clan del Golfo, muy penetradas por la delincuencia mexicana y por supuesto también por la nacional, en algunos sitios del país por la brasilera. Se han intentado, inclusive desde antes del Plan Colombia, pero con fortaleza con el Plan Colombia, se han intentado muchos esquemas donde han buscado acabar con el cultivo del narcotráfico. Y muchas veces llegan a los campesinos que están cultivando la coca, les ofrecen unos programas de sustitución de cultivos, los campesinos los aceptan, quitan la coca, siembran otro tipo de cultivos o tienen otro tipo de actividad productiva y posteriormente se dan cuenta que pues esa nueva actividad productiva pues no les compensa los recursos que le daba el cultivo de la coca. Y entonces vuelven a la coca. Y ahí se ha perdido una cantidad de plata, no solamente nacional, también subsidios, apoyos, auxilios, que no solamente ha dado el gobierno de los Estados Unidos, sino también el gobierno europeo. Recuerdo que más o menos en la época del presidente Uribe, cuando iba terminando su periodo, Naciones Unidas determinó que había aproximadamente 68,000 hectáreas sembradas de coca. En estos momentos tenemos más de 320,000 hectáreas de coca. Yo he venido trabajando con un equipo desde hace varios años y estudiando, pues, no solamente lo que ha venido ocurriendo con la coca y con los programas de sustitución de cultivos, sino con otros modelos en el extranjero. Y de hecho, nosotros en el Magdalena Medio montamos un plan piloto, el cual el presidente acaba de mencionar, con un éxito total y absoluto. Y éxito total y absoluto, porque parte de la magia de lo que se hizo, y obviamente estudiamos mucho el modelo de Malasia y estudiamos mucho el modelo de las ISOPs en Estados Unidos, diseñamos el modelo en el Magdalena Medio buscando salvar una empresa que yo manejaba, Indupalma, azotada por la guerrilla, en ese momento por el ELN, y azotada por los paramilitares. Nosotros lo que buscamos fue ir haciendo empresarios a los trabajadores y luego propietarios de tierra y cultivo a esos antiguos trabajadores. Empresarios cuando adquirían equipos y activos que a través de contratos que tenían con nosotros, ellos iban pagando con créditos que les daban los bancos con base en esos contratos. Entonces, parte
de la garantía era el contrato. Y a medida de que ellos iban desarrollando esos contratos, pues iban pagándole a los bancos. Cuando ellos maduraron empresarialmente, cuando se fueron capacitando cada vez más, nosotros, y como ya les dije, después de evaluar y estudiar el modelo malasio y el modelo de las ISOPs en Estados Unidos, montamos nuestro propio modelo en el Magdalena Medio y en dos empresas. Una se llamaba El Palmar y otra se llama El Horizonte. En esas dos empresas, en un ejercicio en común y proindiviso. ¿Qué quiere decir en común y proindiviso? Que los campesinos eran dueños de todo el cultivo, pero recibían ingresos de lo que generaban 10 hectáreas productivas. De modo que en un caso ellos sabían que esa finca que tenía sembradas 1.700 hectáreas, de un total de 2.300 hectáreas, de esas 1.700 a 170 campesinos les correspondía de 10 hectáreas cada uno. Y la otra, de cerca de 1.800 hectáreas, donde 1.300 estaban sembradas de palma, a 130 familias le correspondía el producido de 10 hectáreas a cada uno. De modo que era una especie de titularización de la tierra, era una especie de sociedad. La figura es una sociedad en común y proindiviso. Importante, ellos no tenían ni un centímetro de tierra. La mayoría de ellos no sabía leer y escribir. Por supuesto, la inversión nuestra fue la capacitación, la educación. Pero en el diseño del proyecto, el proyecto se pagaba de la siguiente forma, con producción. De modo que nosotros acomodamos el nivel de la producción al pago del crédito, tanto de la tierra como del cultivo. Y si en un proyecto normal, es decir, donde quien está solicitando un crédito y debe y hace su inversión, prácticamente tiene que aportar entre el 30 o 40% de capital. En este caso, no podía aportar ni el 30 ni el 40% del capital, sino que le tenían que dar el crédito del 100%. Y al darle el crédito del 100%, ellos también iban pagando casi el 100% de los ingresos por producción. Los ingresos de producción, cuando ya el cultivo estaba produciendo, se dividían en lo que recibían los trabajadores por trabajar en el cultivo, los créditos que había que pagarle a los bancos y los insumos que consumía el cultivo para mantenerse adecuadamente. Entonces aquí los créditos se dieron de 12 años y en 12 años los campesinos pagaron tierra y cultivo sin haberse demorado ni un solo día adicional en el cumplimiento de sus obligaciones. De modo que a mí me dicen, bueno, pero ¿y ellos qué ganaban? ¿Cómo ganaban plata? Pues antes de que empezara la producción, pues dentro del crédito estaba tasado el ingreso que debían tener esos campesinos en función de su trabajo. De modo que ellos tenían que trabajar en el cultivo y en función del trabajo se les pagaba y eso estaba dentro del crédito. De modo que cuando empezaba la producción, el crédito era utilizado para pagar la mano de obra que se había utilizado, la tierra que se había utilizado, el cultivo que estaba empezando a producir y con ello, pues cada vez más, cada mes, cada 6 meses, cada año, la garantía se iba fortaleciendo porque por supuesto los cultivos se iban fortaleciendo
y en ese sentido la garantía valía cada vez más. Los recursos los manejaba una fiduciaria porque nosotros como empresa jamás quisimos manejar esos recursos, operábamos el proyecto para darle garantía al banco de que un operador experto iba a manejar el proyecto para poder dar los resultados que tenía que dar. Es decir, una buena producción para poder pagar. Y así evolucionó el proyecto, así se desarrolló el proyecto y así se pagó el proyecto. Hoy en día, esos campesinos ya capacitados ya no tienen 3.000 hectáreas de palma, sembradas de palma, en 2 fincas de más de 5.000 hectáreas, sino que tienen 5.500 hectáreas sembradas de palma. Ellos se capacitaron tanto en la parte empresarial como en la parte personal. Le trabajamos mucho en el crecimiento de la personalidad, el fortalecimiento de su autoestima, etcétera, etcétera. Y también los capacitamos, además de parte empresarial, en competencias para que todo lo que tenía que ver con el cultivo cada vez lo hicieran mejor. Esto pues fue todo un éxito. Le pagaron a los bancos, la fiduciaria manejó los recursos como debería hacer, se volvieron propietarios y pagaron el crédito y la tierra. Si hoy nosotros vemos grandes titulares anunciando que ya hay una reforma agraria, el movimiento en el país, y que se han adjudicado ya 320.000 hectáreas, pues eso no es nada, primero, frente a la necesidad que tiene el país, y tampoco frente a una reforma agraria, primero. Segundo, repartir tierra no significa absolutamente nada. Una de las actividades más complejas que hay es la agricultura. De modo que si a mí me dan una tierra y supongamos que me dan el crédito, pero yo a los 2 años, a los 3 años, me enfrento a una sequía, me enfrento a un invierno bárbaro y acaban con mi cultivo, yo no tengo forma de reactivar eso y termino vendiendo la tierra. De modo que uno de los elementos fundamentales aquí fue mostrar que aunque estos eran, entre comillas, pequeños agricultores, fueron propietarios de grandes extensiones. Y ellos han sido capaces de no solamente manejar esas grandes extensiones, sino administrar esas grandes extensiones. Entonces, fíjense que cuando arrancó el proyecto, cada uno era dueño de 10 hectáreas productivas. Hoy ya no son dueños de 10 hectáreas productivas, son dueños de más de 15 hectáreas productivas cada uno. Y esa inversión, que al principio era inversión más trabajo de ellos, que les daba el dividendo que daba cada una de esas empresas, más el trabajo, los recursos que ellos recibían por su trabajo, pues ya fueron pasando los años y prácticamente ese dividendo se convirtió en su pensión. Entonces ellos hoy son capitalistas, dueños de tierra, dueños de cultivo, pero además tienen asegurada una pensión utilizando el sector productivo. Ahora, esto, ¿por qué puede servir como ejemplo y como piloto para sustituir cultivos ilícitos? Primero, porque como lo expliqué, la producción paga la tierra y paga el cultivo. Si la producción no paga la tierra y no paga el cultivo, no hay presupuesto de la nación que alcance para poder sustituir las 320.000 hectáreas de coca. Nosotros hicimos un cálculo porque dijimos, vamos a competir con la coca. Y para competir con la coca, ¿qué había que hacer? ¿Qué cultivo podía asegurar que tumbada una hectárea de coca, ese nuevo cultivo le diera los ingresos al campesino? Pero además,
que le compraran el cultivo, pero además que tuviera asistencia técnica, pero además que hubiera mercado, porque si no hay el mercado suficiente, pues le pueden comprar el cultivo una vez, dos veces, pero no siempre. Y en estos momentos estamos enfrentados a una situación extraordinaria. También viendo los avances que se vienen dando en muchos cultivos agrícolas que se están utilizando como combustible. Por ejemplo, la caña de azúcar y la palma, que se están sembrando en estos momentos en la Orinoquía. Quiero decirles que en la Orinoquía hay 15 millones de hectáreas donde no se está haciendo absolutamente nada y donde se puede sembrar. Por supuesto, no solamente caña y no solamente palma, se está sembrando maíz, se está sembrando soya, con éxito ya. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que le hemos metido tecnología, le hemos metido un sentido empresarial de investigación, de desarrollo al sector agrícola y hemos logrado que esas tierras que antes eran calificadas como tierras que no servían para nada, de hecho estén sirviendo. Como lo decían en mi hoja de vida, yo fui gerente de Bioenergy hasta noviembre del año pasado. Y Bioenergy se le quebró a Ecopetrol. Y a mí me la dieron para que la liquidara. Y yo logré demostrar que la empresa podía salir adelante y salió adelante. Con unas producciones muy interesantes de caña de azúcar, con unos resultados muy interesantes, con una producción excelente de etanol y con una generación de energía que también se está vendiendo en el mercado muy interesante. De modo que lo que hay que hacer es mirar este sector empresarialmente, mirarlo también acompañado de investigación, de desarrollo y de tecnología y trabajarle, porque está demostrado. Entonces les decía, hay 15 millones de hectáreas que se pueden trabajar en la Orinoquía. En el cálculo que hicimos, teniendo en cuenta la palma y la caña, ¿cuántas hectáreas de palma o cuántas de caña pueden reemplazar una hectárea de coca para que le dé el ingreso al agricultor de la coca, un ingreso igual, con la seguridad de que la producción va a ser vendida? Pues 6 hectáreas de palma y 7 hectáreas de caña de azúcar. De modo que más o menos hay que sembrar 2.100.000 hectáreas para reemplazar las 320.000 hectáreas de coca. Que se pueden sembrar, está la tierra. Que se pueden sembrar, están los cultivos. Que se pueden sembrar, está la mano de obra. Así digan que hoy en día ya no hay mano de obra en el campo. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar mano de obra para los cultivos de cosecha, porque la gente prefiere emplearse en cultivos que duren producción durante todo el año y no producción durante 3 meses o 2 meses o 4 meses, porque eso no les da el ingreso adecuado. Aquí hicimos los cálculos y con 7 hectáreas de caña y 6 hectáreas de palma podemos competir con la hectárea de coca. Pero además, darán esos recursos para que esas comunidades, en esas ecoaldeas, tengan vivienda, tengan educación, tengan salud y además puedan pagar impuestos. Es decir, se genera una actividad productiva donde está asegurada la venta. Y ya les voy a decir dónde está asegurada la venta, para qué mercado. Porque si no está asegurada la venta de la producción, pues estamos hablando humo, estamos soñando.
No estamos trabajando sobre unas bases reales. Hoy, en el mundo, empieza a demandarse lo que se llama SAF. SAF es el combustible sostenible para aviación. Y SAF se produce a base de caña, pero también a base de palma. Entonces, la caña produce etanol y de etanol se llega al SAF. La palma produce biodiesel y del biodiesel se llega al SAF. En el año 2050, el mundo va a demandar 315 trillones de litros de SAF. 315 trillones de litros de SAF. Si nosotros sembráramos los 2 millones y pico de hectáreas para producir biodiesel y para producir etanol y luego producir SAF, nosotros produciríamos 75,000 millones de litros de SAF. De modo que no llegamos ni al 10% de la producción de la demanda mundial. Es decir, el producto va a estar vendido. Pero además en el 2050 no solamente va a haber una demanda creciente de SAF, que es el combustible sostenible para aviación, sino que ya se está dando una creciente presión por el cambio del combustible en las navieras, que son las que más están contaminando, en este caso el mar, con la utilización de un diésel de mala categoría. Y entonces ahí también el biocombustible tiene un espacio enorme para que lo que nosotros estamos produciendo tenga un mercado asegurado. Entonces, el mercado está asegurado, la tierra está asegurada. Hay mucha gente que si se le hace propietaria o se le paga un ingreso formal, es decir, con seguridad social, y además tienen vivienda, educación y salud, estarán dispuestas a abandonar los cinturones de miseria para irse a generar unas nuevas comunidades productivas, pero además de generar unas nuevas comunidades productivas con posibilidades de crecer profesional e intelectualmente. Es decir, la visión del mundo para ellos cambiará radicalmente. Este es de una manera sucinta lo que yo quería comentarles, lo que yo quería compartirles, y cualquier pregunta, cualquier inquietud, estoy dispuesto a responderla. Por ejemplo, y si quieren me adelanto, me van a decir, bueno, pero ¿qué va a pasar con esos terrenos donde se está sembrando hoy coca? Eso vuelven y los llenan de coca a otros. Por supuesto, ahí sí tenemos que contar con las fuerzas militares para que en un programa especial las fuerzas militares acompañen un programa de reforestación para reforestar esas 320,000 hectáreas que hoy están sembradas de coca. Y ese cuidado de esa reforestación se les daría a las reservas militares y de policía, y las ventas de bonos de carbono de esa reforestación entrarían a fortalecer las pensiones de esos soldados y policías. De modo que, de nuevo, estoy abierto a cualquier inquietud, a cualquier pregunta, para respondérselas con mucho gusto. Muchísimas gracias, Rubén Darío. Este programa es sensacional, como usted nos lo ha demostrado con hechos, no solamente teóricamente, sino con hechos. El hecho de haber logrado que toda esta gente se hubiera vuelto propietaria, y hoy en día seguramente muchos de ellos, considerando que han pasado bastantes años, pues probablemente ya se están jubilando y son sus hijos, sus familiares quienes están continuando con ese proyecto.
Entonces, toda esta información que usted nos ha dado, hay que replicarla en muchísimos sitios, pero necesita una dirección. Aquí, en lo que yo leí, lo que usted dice, Colombia tiene la tierra, la gente y el mercado para lograrlo, pero lo que se necesita son empresarios como usted que promuevan eso. Nos falta poner, y los empresarios como Rubén Darío Lizarralde sean los que implementen todo este proceso con toda la emoción que usted nos lo cuenta. Se requiere gente que esté convencida que es indispensable. Pensaba yo con lo que usted decía, pensaba, bueno, pero ¿cómo va a ser? Con la tierra será la misma que tienen para el narcotráfico, para la coca, o tierra nueva. Obviamente se necesita una tierra en la misma zona que puede depender o tierra del Estado o tierra de propietarios, ¿no? Si es tierra de propietarios, habría que ver cómo se le compra esa tierra a estos propietarios para poder iniciar este proceso, ¿no? Pensaba yo, Rubén Darío, que el proceso de comprar la tierra a los propietarios se puede hacer algo similar como se ha hecho con planes de vivienda, ¿no? Los planes de vivienda, y recuerdo el plan de vivienda aquí de Soacha, que fue promovido por muchas personas, y que uno de los que lo desarrolló fue mi hijo Camilo Santamaría como arquitecto, ¿no? Que a los propietarios con las construcciones que se desarrollan en la tierra, con cada venta se le va pagando al propietario la tierra. Entonces habría que ver cómo se hay un modelo, que usted es experto en todo esto, de que a medida que la producción va manejando, se le va pagando la tierra. Entonces la gente, los propietarios, no solamente salen de su tierra que deben vender, sino que también entra en una función de aporte social a la comunidad, que es lo que necesitan también los propietarios de la tierra, entender que eso es una función social, el uso de la tierra. Pero bueno, ya no sigo adelante, quisiera dar la palabra a quienes desean intervenir, pero felicitarlo por esto y decirle que cuente pues conmigo y con todas las personas para promover esto. Esto lo difundiremos obviamente en YouTube, se enviará a muchísimos sitios esta conferencia suya. Y estoy seguro de que usted con otros empresarios podemos organizarnos para hacer un plan de realidad y probablemente del próximo presidente de la República, porque afortunadamente ya las cosas se han acabado. Y eso nos serviría precisamente para contarle a Estados Unidos, al señor Trump, a todos los senadores de Estados Unidos, los que hablan hispano, que tenemos un programa importantísimo que sí se puede desarrollar. Bueno, adelante Clara Elena, que fue la primera que me pidió la palabra. Muchas gracias, Jaime. Bueno, muchas gracias. Yo estoy sorprendida por su conferencia, que me pareció espectacular, por muchas razones, que no es del caso mencionar acá. Como saben que no soy ingeniero, apenas soy profesora de matemáticas, pero obviamente preocupada por la situación de este país. Jaime menciona mi gran pregunta, y es esa propuesta que usted hace de los cultivos de palma y de caña, ¿coinciden o se intersectan con los mejor dicho, se intersectan o son independientes de los cultivos de coca? Creo que ese es un punto importantísimo a pensar. Creo que Jaime estaba tocando el punto, porque yo entendería que esas tierras que no están muy utilizadas ahora, que usted dice que no están utilizadas, pero que son viables de ser sembradas, creo que no son las mismas de la coca. Sería mi primera pregunta. Y la segunda, pues Jaime enfatiza mucho el papel de empresarios que se preocupen por esto, pero mi gran preocupación es que el gobierno también tendría que colaborar fundamentalmente, y usted empezó su charla diciendo que en este país no hay conciencia de la importancia de apoyar la investigación y la ciencia en Colombia, y de eso sí soy súper consciente por razones de mi profesión. De manera que, ¿qué hacer para que el gobierno y no solamente los empresarios conozcan su
su proyecto, llamémoslo así, o cómo hacer para convencer a alguien realmente en las altas esferas de que esto es posible y que resolvería los problemas. Esa parte, llamémosla política, me parece complicadísima. ¿Usted cómo la ve? Gracias por esta oportunidad. Muy buenas tardes. Muy interesante la conferencia del doctor Luis Arralde, como siempre, muy oportunos sus comentarios. Realmente es una presentación que nos ha dado muchas cosas para pensar. Yo le agradezco mucho en este momento su colaboración con a esta academia para que nos entendamos mejor los problemas y las soluciones, sobre todo, porque realmente estamos hablando de soluciones importantes. Hay pues bastantes cosas, y una inquietud que tengo es básicamente la de cuántos empleos se generan en este cambio de sustitución. ¿Vamos a generar más empleos, menos empleos? ¿O qué efecto tiene esto? Las 7 hectáreas, ¿cuántas van a necesitar? Realmente no creo que haya compra de tierra a la gente que está sembrando coca, o en eso, ¿cómo se va a indemnizar a los que están ahí, o van a ser los mismos de esto? Se me hace muy importante la aclaración de que esto no va a ser en los mismos terrenos de esto, y realmente porque la coca está ubicada en sitios en donde el acceso es difícil y hay manera de sacar el mercado da para sacarlo por métodos aéreos o por otras cosas. En cambio, para sacar masivamente toda la nueva producción necesitamos que los terrenos sean ubicados en sitios que tengan una buena comunicación, y implicaría que la Orinoquía se debe tener realmente con mejores vías de acceso y un plan real de vías. De ello se ha hablado de comunicar a la Orinoquía con Buenaventura para sacar la producción por ahí, o para tener comunicaciones no solo de esto, sino también, yo creo que en los estudios que se han hecho, se ha mirado que se requiere buenas vías de comunicación para llevar los insumos para estos cultivos que se requieren, fertilizantes y otras cosas. O sea, necesitamos que sean bien ubicados, no solo para la salida de esos productos, sino también para la entrada de los insumos. Son un poco distintos a los sitios en donde está sembrada la coca, que requiere poco vías de comunicación, tanto para insumos como para productos. Entonces, esa es mi explicación, y nuevamente muchas gracias al doctor Luis Arralde. En caso de eso, pues obviamente habría que entrar en una coordinación con las empresas productoras de maquinaria, ¿no? Con todas las empresas internacionales. Todo, pues es un proceso muy grande en cuanto a la mecanización. Otra pregunta que tengo es que ¿qué quiere decir la sigla SAF, el combustible para aviación, que usted lo mencionó? Y un último concepto es que quisiera ver qué opinión tiene usted sobre cómo podría iniciarse un proceso en el cañón del Micay, allá donde precisamente hay unos problemas más grandes, ¿no? Arriba está el Plateado, que es donde está la población, y toda esta gente está llena de coca. En este momento, pues, están las FARC allá en el cañón del Plateado, que conozco muchísimo el Plateado, y conozco muchísimo todo lo del Micay, el río Micay, porque como lo he comentado a usted, y tal vez, no sé si usted está enterado, yo tengo un proyecto hidroeléctrico de 1000 megavatios allá en el Micay que no pude desarrollar porque en su momento la entidad que aprueba, da la aprobación, ¿no?, de la parte ambiental, nunca me la dieron. Obviamente en este momento tampoco podría ser, pero se podría complementar. ¿Qué idea tendría usted que se podría desarrollar allá en el Micay, ¿no?, para poder, que en este momento el Micay está teniendo muchos problemas de sacar sus productos de coca
porque precisamente Estados Unidos ya bombardeó, según información de hoy, 2 lanchas que salieron del Pacífico allá, dicen que en territorio internacional. Pero bueno, esto es para discutirlo muchísimos temas. Le damos la palabra a Ramiro, que también quería hacer algún comentario antes para completar estas preguntas. Adelante, Ramiro Pereira. Gracias, don Jaime, y gracias a don Rubén Darío Lizarralde por su importante charla. Para todo esto, lo más importante es la voluntad política. Y la voluntad política inicia con el presidente de la República, sus ministros, el Parlamento, etcétera. Esto no es una cosa aislada. Me parece muy interesante su propuesta, y sobre todo con La Palma, porque ya hemos visto que sí está funcionando. Esto no es algo que se va apenas a ver cómo funciona, como son algunos de los proyectos. Conocemos la Fachenda, el programa que hoy está sacando maíz y soya para alimentar sus cerdos, los programas de los menonitas. En Bolívar yo fui secretario de Agricultura y manejé como tal, estuve en el Comité de Cultivos Ilícitos. Allá tenemos la experiencia en María la Baja con La Palma, con Murga, donde la mitad de los cultivos son de los campesinos. Y la planta procesadora es en unión, es en sociedad. O sea que el modelo ya está demostrado que funciona. Falta ahora es la voluntad. Pero ahí hay muchas cosas. En esa voluntad hay que saltar muchos escollos. El primero es que de esas 320.000 hectáreas, más o menos la mitad está en zonas que son o de reserva campesina o parques nacionales naturales, en zonas de indígenas, etcétera, en los cuales lo que hay que hacer es el peso de la autoridad. Ahí no se puede negociar nada, no se puede transigir con nadie. Ahí hay que aplicar la voluntad. Lógicamente, las personas tendrían que acogerse a estos programas. Lo segundo es que hay dos tipos de propietarios de los cultivos. Unos, los pequeños campesinos productores que viven del día a día, y lo único que ahora mismo les está dando es la coca, y es lo que más rentabilidad les produce. Si algún cultivo les diera un poquito más de rentabilidad, ellos se pasaran. Pero hay otros que son los grandes empresarios de la coca, que es manejado por los grupos armados ilegales, muchos de ellos extranjeros, que no van a querer ningún tipo de negociación, ningún tipo de sustitución. Ahí es la parte del Estado. O sea que la voluntad política tiene que incluir muchísimas cosas. Con respecto a las tierras, ya no serían en la misma zona, como usted muy bien lo aclaró, sino en algunas partes de la Orinoquia que hoy están a muy bajo precio. O sea, el Estado tendría que hacer una gran inversión donde tiene que haber también la empresa privada, tiene que haber una sociedad. Aquí en Colombia funcionó durante muchos años un proyecto que se llamó Alianzas Productivas, en la cual me tocó impulsar muchos proyectos en los que los grandes industriales se asociaban con los pequeños productores y obtenían diferentes productos en los cuales el Estado apoyaba. Empezó con Agroingreso Seguro, que bueno, tuvo sus problemas, pero que el modelo de alianzas productivas fue muy exitoso. Yo creo que por ahí es la cosa y lo felicito. No sé si este gobierno estará interesado en eso, porque esto no se basa únicamente en comprar unas tierras. Esto es un negocio. Y no solo incluiría la palma, el cacao, sino que habría que, no solo la caña, sino en el cacao, que está cogiendo unos precios internacionales muy altos. La ganadería bovina, sí, que eso es una de las cosas que en realidad es productivo y ahora mismo en el mundo el consumo está aumentando. La fruta, o sea que después que se haga el modelo y que haya la voluntad política, esto es una bola de nieve que va a seguir tumbando y vamos a tratar de salir de esos narcocultivos que son la fuente de toda la guerra y de todo lo que nos está pasando. Pues Darío, quería saludarte, verte nuevamente y realmente mis felicitaciones porque quedé absolutamente admirado con esta idea.
¿Por qué motivo? El país necesita industria, llámese industria manufacturera, llámese industria agroindustrial. Y este proyecto realmente es absolutamente interesante. Tú decías en un momento dado de que las tierras de los llanos no servían para nada. Una falacia total. En este momento se pueden reestructurar y pueden producir. De todo, voy a ser muy breve. Me parece un proyecto supremamente interesante. Ojalá se pueda implementar. Estamos seguros que en este año de meses que faltan de este gobierno no va a ser posible. Pero ojalá podamos apoyar este tipo de proyectos, porque te reitero que el país lo que necesita es industria de todo tipo para generar empleo y para que la gente pueda tener una vida digna y sana. Muchas gracias, Juan Darío, por tu intervención. Gracias por la exposición de este proyecto, y esto demuestra que el potencial de desarrollo de nuestro país es múltiple, pero como bien alguien en alguna forma tácita o explícita, pues tenemos que ordenarnos desde abajo y desde arriba, ¿no? Tenemos que crear una unidad de transformación de Colombia, pero definiendo muy bien. Y entramos al tema político, es el tema de cómo se distribuye las responsabilidades entre el sector privado y el Estado. Y en este momento hay aparentemente una locura, pero en el fondo hay una guerra para destruir el pensamiento del desarrollo a través de la libertad de empresa. Y estamos en una tragedia que no se explicita con facilidad, sino se dice, no, es que allá están mal orientados, pero la orientación hay que entenderla, que los modelos de un Estado totalitario son los que están tratando de cabalgar esos grupos que ojalá desaparezca su capacidad de gobierno, pero no están gobernando. Entonces, la forma de ser resilientes, me parece que estas reflexiones sobre lo que se puede hacer en Colombia, y hay muchas y múltiples, y el ejemplo de la Facenda pues se puso como uno de los que logró, y ese fue el sector privado abanderado de hacer una empresa donde se logra las uniones de los sectores y los círculos productivos, etcétera, etcétera. De modo que yo celebro esta reunión porque esto es una llama de esperanza. En nuestra Colombia hay mucho por hacer. Muchas gracias, Jaime. Arranco por lo último. En Colombia hay mucho por hacer. Y mucho es muchísimo. Este es un país extraordinario, con un potencial enorme, enorme, que nosotros los colombianos lo hemos desperdiciado. Y no se necesitan muchas inversiones, se necesita inteligencia, se necesita innovación, se necesita articular adecuadamente los proyectos para darles la garantía a los que aporten el capital. Pero, como lo he dicho desde el principio, si hay mercado y yo sé hacer bien las cosas, ¿de qué me preocupo? Porque lo fundamental es el mercado. Yo puedo tener una industria de oro, puedo producir lo que ustedes quieran, diamantes, pero si nadie me compra los diamantes, pues no hago nada. De modo que yo lo que tengo que hacer es identificar el mercado, y si el país, como me da a mí las opciones para que yo pueda producir algo que ese mercado está demandando y que me paga bien para generarme una utilidad, yo lo único que necesito es trabajar bien. Y voy también a los ejemplos que ustedes pusieron, a la Facenda. La Facenda se levantó en un terreno que cuando se estaba levantando la Facenda, nadie creía en ese terreno. Los menonitas empezaron a sembrar soya y maíz en un terreno que les costó nada, porque eso no producía nada. Y vayan hoy a ver
cuánto están produciendo los menonitas. Está la hacienda San José en el Bichada. La hacienda San José en el Bichada tiene una ganadería de clase mundial. Y de hecho, al lado de la hacienda San José, la Facenda va a montar también una hacienda que va a utilizar la genética de San José. Es decir, empezamos a ver en una zona que aparentemente no se daba nada, que empezamos a ver otra vez que con buen trabajo, con buena agricultura, que hay que ponerle mucha cal, pues claro, pero yo le pongo cal, pero ¿cuánto me cuesta la hectárea? Frente a lo que me puede costar la hectárea en el Valle del Cauca, o lo que me puede costar la hectárea en la sabana de Bogotá, o lo que me puede costar la hectárea en el Huila o en Tolima. De modo que lo importante es que yo sepa trabajar la tierra, identifique el mercado y tenga claro que los costos y los gastos frente a los ingresos me van a generar una rentabilidad. Y eso es lo que estamos viendo. Por allá en el Bichada, cerca a Puerto Carreño, ya tenemos cerca de 20,000 hectáreas sembradas de marañón, produciendo un marañón extraordinario que se está exportando casi todo. Es dificilísimo conseguir marañón de allá, porque casi todo se está exportando. De hecho, Río Paila, por allá por Santa Rosalía, montó un cultivo de palma. Y yo estuve conociendo ese cultivo de palma. Me sorprendieron los resultados, con unos resultados muy semejantes, muy cercanos a lo que nosotros producíamos en el Magdalena Medio, la mejor tierra para la palma. De modo que tenemos con qué. Primero. Segundo, SAF. ¿Qué es SAF? SAF es el combustible sostenible para aviación. Sustainable Aviation Fuel. Okay. Ese es el SAF. Sustainable. De modo que así como producimos etanol para automóviles y biodiesel para diésel, también para camiones y buses y todo, del etanol y del biodiesel podemos producir SAF. Y de hecho, experimentalmente ya Ecopetrol empieza a producir y está vendiendo un 1% de SAF para las aerolíneas internacionales. Y la Autoridad Internacional de Aviación ya empieza a demandar la utilización de SAF. De modo que les repito, el mercado está. Y las cifras de ese mercado al 2050 se las di. Es cierto, los proyectos pueden requerir apoyo de gobierno y entre más apoyo de gobierno haya, mejor. Pero cuando nosotros montamos el proyecto en el Magdalena Medio, nosotros no teníamos apoyo del gobierno. Ahora, el gobierno se dio cuenta de lo que estábamos haciendo y entonces nosotros recibimos, como recibía cualquier agricultor, cuando digo nosotros es los campesinos, recibieron los beneficios que se daban a las hectáreas que se sembraran para cualquier tipo de cultivo. Y también cuando se aprobó el Plan Colombia en el gobierno del presidente Pastrana, que dieron recursos para desarrollos agros, a nosotros en la época del presidente Uribe nos tocó un pedazo, cuando digo nosotros son los campesinos, de ese Plan Colombia que se invirtió en esos proyectos de palma que al principio no lo querían hacer porque como era plata del gobierno de los Estados Unidos, ellos se oponían a la inversión en palma africana hasta que conocieron el cultivo primero, hasta que se dieron cuenta que en Colombia nosotros no habíamos tumbado selva como la tumbaron los indonesios, que ellos sí tumbaron selva y fueron desplazando a los orangutanes de sus sitios de vivienda nativa. Eso no pasó en Colombia.
En Colombia la mayoría de los cultivos de palma se montaron en los sitios donde antes había cultivos de algodón, por ejemplo, porque aquí hubo una época reina del algodón y por eso Murgas entró al cultivo de palma. Él era algodonero y era de los grandes algodoneros. De modo que nosotros en Palma no tumbamos selva y eso se ha logrado demostrar hasta satelitalmente. Entonces, en la medida en que eso se ha demostrado, que nosotros no hemos tenido el comportamiento que tuvieron los asiáticos en Malasia y en Indonesia, pues poco a poco hemos ido teniendo el apoyo de los inversionistas norteamericanos y también de los europeos. Inclusive hay una certificación que se emite y que teniendo esa certificación, pues los mercados en ese sentido se abren. De modo que tenemos ahí terreno abonado. Sabemos que nosotros esto lo diseñamos en función de los agricultores que siembran la coca. No lo diseñamos en función de los comercializadores de la coca, porque ahí sí no tenemos absolutamente nada que hacer. Nosotros podemos competir con los agricultores de la coca, pero no podemos competir con los comercializadores. Perdón un momentico. El cable gris, sí, porque está acabando la batería. Entonces, es en esa primera etapa del cultivo de coca que nosotros entramos a competir con los cultivadores de coca. Y como les decía, el análisis que hicimos de las hectáreas que entran a competir, que son atractivas para el cultivador de coca, por supuesto es porque les dan mayores ingresos que lo que les da la coca, porque si no, no podríamos competir. Yo quiero hacer un comentario a la conferencia, a toda la conferencia, sobre todo como socióloga, que también lo soy, y partiría, digamos, de una tesis, entre comillas, es que el problema digamos, la creatividad tiene que ver con conquistarnos a nosotros mismos. El expositor habló del mercado, de la importancia de la construcción del mercado. Y paralelamente a eso, en otra parte, habló de la ilegalidad. O sea que nosotros tenemos que estudiar bien esa ilegalidad tan acendrada que tenemos, desde los niveles presidenciales en plural, no de uno solo, sino de los niveles presidenciales, ministeriales, porque eso de la ilegalidad entre nosotros también es una construcción social y muy fuerte. Y si la tapamos o la disimulamos o solamente decimos que tenemos narcotraficantes y narcoguerrilleros y todas esas cosas, entonces pues no lo afrontamos en toda la dificultad. Entonces la conferencia con sus diferentes digamos, recorridos que hizo y sobre todo con la presentación de lo que el académico Rubén Darío Lizarralde ha ido haciendo, digamos, en lo que yo podría llamar la primera parte de la conferencia, y después todo lo que se ha hecho, digamos, en Arauca y sobre todo en Puerto Carreño, por ejemplo, todos esos nuevos cultivos tan importantes. Entonces, nosotros en lo que estamos como sociedad, yo por eso vuelvo y repito que hay muchas experiencias y las experiencias muy valiosas, comenzando por las experiencias de Rubén Darío Lizarralde, que nos está diciendo que sí se puede hacer y sobre todo que se ha hecho. Y como si eso fuera poco,
que es lo que él ha gestionado, entonces nos da otras posibilidades que en la Orinoquia, y el mismo Jaime Santamaría también nos habla de proyectos que se han iniciado en el MICAI y otros en los que ha participado él o en los que ha agenciado y participado su hijo. Entonces, yo sí diría que lo más importante desde el punto de vista de sociedad es conquistarnos a nosotros mismos en forma integral y sobre todo teniendo en cuenta, sí, esas construcciones del mercado, que ya hay varias supremamente valiosas, como acabo de enumerar, y sobre todo de enfrentar nuestra ilegalidad, que eso va desde los presidentes, ministros, a todos los lados. Lo de los campesinos es una cuestión forzosa, yo diría casi que debida de haber sembrado la coca, y los ejemplos que nos presenta el académico expositor es que eso se ha vencido en varios lugares y se sigue venciendo con diferentes proyectos supremamente exitosos. Todo lo cual sí nos da una confianza muy fuerte en las posibilidades y en las realizaciones de esta sociedad como actores y como una conquista de nosotros mismos como sociedad. Entonces, yo le daría muchísimo las gracias al expositor porque nos ha mostrado, yo realmente no conocía que se hubieran hecho todas esas realizaciones societales tan fuertes y tan importantes, y en las regiones más distantes del país hasta ir a Puerto Carreño. Sí, luego la cuestión está en mercado y productividad, sabiendo combinar desde el punto de vista de sociedad, conquistarnos a nosotros mismos sin echarnos la culpa por la culpa, sino ir haciendo las cosas, ir presentando proyectos, modelos y realizaciones. Muchas gracias. Ustedes se han dado cuenta que en mi exposición, pues en ningún momento he tratado de señalar a los cultivos de coca como responsables de lo que está pasando, a los cultivadores de coca como responsables de lo que está pasando en el país. Por supuesto que no. Más bien estamos presentando una solución para ellos y le estamos dando la alternativa que se salgan de ese cultivo, pero sin deteriorar ni su posición económica ni tampoco su futuro, más bien generándole posibilidades de educación, de salud y de vivienda. Todo esto en un proceso de generación de riqueza. Es decir, cuando yo trato de hablar de alguna manera técnicamente y me refiero al mercado, es porque el mercado es el que me permite mover toda esta maquinaria, pero al final esta maquinaria se mueve para beneficiar a quienes hasta hoy han vivido prácticamente expulsados de la economía, porque sus ingresos de hecho son ingresos formales. Puede ser que mucha de su tierra ni siquiera sea de ellos, son tierras baldías o son tierras que han ocupado, pero que no son de ellos y que no pueden comprar porque los recursos que ellos reciben no son de la economía legal. De modo que precisamente lo que estamos planteando es cómo podemos revertir una situación de ilegalidad y encauzarla hacia un proceso legal, hacia un proceso de generación de riqueza, hacia un proceso de crecimiento económico y social, porque definitivamente en la medida en que este proceso se fortalezca y ampare a muchos campesinos cultivadores de coca, va a haber una nueva generación
con un pensamiento completamente diferente, con una posición económica completamente diferente, con una visión completamente diferente, y serán personas integradas a la sociedad, integradas al desarrollo del país, y cuántas cosas más positivas de ahí no pueden surgir. Y lo que he querido decir desde el principio es cómo este es un proceso virtuoso. Este no es un círculo vicioso de pobreza, sino un círculo virtuoso de generación de riqueza, de desarrollo social y de desarrollo económico. Todo el tema de los cultivos, y para hablar del tema de los cultivos y todo lo que hay alrededor del tema de los cultivos y la mecanización y todo eso, les quiero contar esto. Cuando yo era ministro de Agricultura, primero les debo una explicación. Oiga, y usted con esa buena idea que estuvo en el sector privado, que hizo lo que hizo, ¿por qué no hizo nada en el Ministerio de Agricultura? Cuando a mí me llevaron del sector privado al Ministerio de Agricultura, porque yo estaba en el sector privado tranquilo, me llevaron que porque querían que eso que habíamos logrado en el sector privado lo hiciéramos en el sector público e hiciéramos una especie de desarrollo verde y social del país. Y por eso me fui, si no, no me había ido porque teníamos otros proyectos muy interesantes. Y me fui para el gobierno. Y cuando estábamos iniciando, inclusive, alcancé a presentar un proyecto de ley para despolitizar el tema de las tierras, que es lo que nos tiene sumidos en la pobreza en el sector rural. Las FARC se opuso al proyecto de ley y por supuesto le expresó al presidente que si eventualmente él privilegiaba ese proyecto, hasta ahí llegaba la negociación de paz. Y por supuesto el presidente privilegió la negociación de paz y posteriormente, por supuesto, lógico, me retiré del gobierno. Pero, a pesar de todo eso, seguí trabajando en el tema y seguí trabajando con un equipo extraordinario de economistas, de ingenieros ambientalistas, también de sociólogos, porque definitivamente esto tiene muchas características que hay que mirarlas con mucha atención todas. Y en ese ejercicio, por ejemplo, en relación con el tema de lo que tiene que significar y lo que debe significar las vías y la mecanización de los cultivos y todo eso, nosotros en ese ejercicio econométrico que hicimos, mostramos cómo en la medida que estas actividades productivas van pagando impuestos, porque tienen que pagar impuestos, van generando los ingresos al Estado para realizar las obras públicas. El otro día, estando en el ministerio, precisamente le decía yo al gremio de forestadores, de forestales, que por qué no nos poníamos una meta de sembrar 500,000 hectáreas de forestales al año. Me dijeron que eso era imposible porque no había semilla para sembrar 500,000 hectáreas, que podía haber para unas 300,000. Dije, bueno, sembremos 300,000 y nos conseguimos las semillas para que luego el año siguiente podamos sembrar 500,000. Entonces me dijeron, sí, pero es que no tenemos los técnicos que puedan atender esa producción, porque este es un proceso que no es fácil. Le dije, mire, yo no le estoy hablando de 5,000 hectáreas, le estoy hablando de 500,000 hectáreas. Y cuando yo estoy enfrentado a un proyecto en grande, pues yo tengo que estar dispuesto inclusive a traer técnicos de otros países porque el proyecto lo justifica. Ah, sí, pero luego no hay vías. Dije, no, yo sé que no hay vías, pero les hago una pregunta. ¿A los cuántos años se da el primer corte, que en este momento se me escapa el nombre de cómo se llama, en el tema forestal? Y me dijeron, a los 5 años. Y le dije, ¿y a los 5 años cuánto hay sembrado? Entonces, a los 5 años, si logramos
sembrar inclusive 300.000 hectáreas, pues tenemos 1,5 millones de hectáreas sembradas. ¿Y ustedes creen que con 1,5 millones de hectáreas sembradas el gobierno no ha construido vías en un centro productivo? Si eso es un negocio para el gobierno. Y es que las cosas tenemos que verlas así. Eso no es un favor, eso es un negocio. En este país nosotros no estamos acostumbrados ni a pensar en grande, ni pensar que somos capaces de hacer las cosas. Y tenemos todo para hacerlas. Y proyectos pilotos y programas pilotos los tenemos. De hecho, como lo dije al principio, nosotros en Indupalma montamos uno. Carlos Murgas también montó sus programas pilotos, como lo mencionaron aquí. Y hay una cantidad de proyectos que son muy interesantes, pero que necesitan ser replicados, que el país crea en ellos y por supuesto el gobierno también. En este caso de este proyecto, que lo trabajamos mucho en este gobierno, por supuesto, sabiendo cómo es el gobierno, pues no pensamos en el gobierno. Pensamos cómo el proyecto lo podíamos blindar sin tener en cuenta al gobierno. De todas formas, ya estamos llegando al final del gobierno. Y si queremos hacerlo en grande, pues no le podemos exigir al gobierno que toda la plata que requiere el proyecto, pues se la meta, porque no se la va a meter, porque no cree en el proyecto tampoco. Pero sí puede hacer una cosa que es bien interesante, y es crear un gran fondo de garantías. Y ese gran fondo de garantías va a permitir que la banca comercial y la banca multilateral financie este proyecto con ese fondo de garantías. Es decir, esos recursos van a estar garantizados por ese fondo. Bueno, ¿y quién va a alimentar ese fondo de garantías? ¿El presupuesto de la nación? Pues no necesariamente. Al país hay que volver a reactivar la explotación petrolera y la explotación minera. Y hay que volver a crecer las regalías. Y se puede determinar que el 50% de esas regalías vayan al fondo de garantías. Y entonces ahí habrá garantías, no recursos de préstamo, garantías para poder garantizar estos procesos. De modo que, repito, cuando hay mercado, cuando en este caso hay tierras, cuando en este caso esos cultivos se pueden sembrar en esas tierras, cuando en este caso hay mano de obra, y en Colombia hay gerencia, inclusive hay muchos profesionales que se han ido del país por falta de oportunidades, y hacemos atractivo para el país que este ejercicio, este proyecto, que es un proyecto macro, que es un proyecto grande, inmenso, nos va a dar a nosotros posibilidades de disminuir la pobreza extrema en el campo, de generar recursos, de que haya paz, porque fíjense que yo no he hablado de que vamos a utilizar las balas para acabar con los cultivadores de coca. Inclusive, no he hablado ni siquiera de fumigación, aunque de pronto haya que fumigar. Aquí lo que sí hay que hacer es darle a esos cultivadores de coca una oportunidad real y efectiva. Y gracias a SAF, gracias al combustible sostenible para aviación, nosotros podemos generar esa actividad productiva que nos genere empleo formal, propiedad para muchos campesinos y un desarrollo agroindustrial en una zona que la mayoría del país no conoce. Y voy a hacer una aclaración. Esta noche a las 8 de la noche tengo un debate con otra bugueña, María Fernanda Cabal, de modo que están cordialmente invitados. Ahora yo les mando el link. Pero he visto una cosa en este debate, y precisamente es ese sentimiento gerencial el que me ha impulsado a mí a participar de este proceso.
como siempre en las campañas políticas, a la gente las mueven son las emociones, la ira, la rabia, la pasión y por supuesto los que hablan con mayor vehemencia, no proponen nada, no le muestran al país un norte, pero aparecen firmes, decididos, seguros, despertando pasiones, sí, y sobre todo despertando pasiones en contra de lo que hoy nos está gobernando, que es terrible. Y esa gente, pues, esa gente recoge el interés popular. Y en la medida en que uno hace propuestas serias, que las seguiré haciendo, porque tengo varias, y creo que de todas maneras, si no llego a la presidencia de la República, sí me parece importante dejar en el ejercicio de la campaña unas propuestas concretas y serias de futuro para el país. Porque les repito lo que dije al principio, este es un país que lo tiene todo. Lo único que requiere es herencia. Lo único que requiere es un ordenamiento. Lo único que requiere es una inversión inteligente, por ejemplo, en investigación y desarrollo, en educación. Pero este país lo tiene todo para salir de la pobreza y para salir de la mediocridad en que vivimos. De modo que muchas gracias por tus comentarios. Gracias, Rubén Darío Risaralde Montoya, por esta magnífica conferencia que nos ha ilusionado y que nos ha puesto de presente que hay un futuro muy promisorio para la agricultura colombiana, para la economía colombiana, para nuestro futuro. Muchísimas gracias por esta tarde tan importante sobre estos planteamientos que usted tiene. Dios quiera que todo esto salga adelante, no solamente por todo lo que usted ha dicho, sino que mucha gente adhiera a todas estas ideas. Cuente por lo menos conmigo y estoy seguro que con todos los que aquí estamos presentes y a quienes les divulgaremos esta conferencia estaremos apoyando todas estas ideas. Muchísimas gracias. Adelante, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Cierre de la sesión, presidente. Bueno, cierre de la sesión. Entonces, hemos tenido una magnífica tarde, son las 5:25. Entonces, esperamos podernos reunir en una próxima sesión de Junta Directiva de Asamblea, próximamente también, que tendremos el próximo noviembre, creo que tenemos nuestra asamblea y allá también podremos hacer muchísimo planeamiento. Un abrazo para todos.